desde el aspecto técnico y administrativo, Dafne y yo les contestamos. Ya si son preguntas para los ponentes, también ahí se las hacen y con gusto las vamos a ir contestando alrededor de la sesión. Entonces, que sea una jornada excelente para todas y todos. Y bueno, adelante, Daf, con la presentación de nuestras ponentes y del evento del día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañan. Pues estamos aquí muy contentas, contentos porque pues viene un tema eh, pues nada trivial y muy, muy interesante que tiene que ver justo con pues cómo se evalúa la innovación educativa. Y para eso tenemos pues a dos invitadas expertas que pues nos traen no solamente su experiencia, sino también pues una actividad muy interesante que seguramente les va a encantar. Así que pues bueno, algunas ya las conocen, pero pues vamos a platicar un poquito sobre su trayectoria de manera muy breve porque si no pues nos llevamos las 2 horas, ¿va? Entonces empezamos con la maestra Daniela Cocolot González. Ella es de la Dirección de Evaluación Educativa de aquí de la CEIDE de la UNAM. Ella es licenciada y maestra en psicología, con residencia en psicología educativa por la UNAM. Su trayectoria académica se ha centrado en la investigación aplicada y en la enseñanza universitaria, y ella tiene un enfoque particular en la evaluación educativa y en la formación de profesionales de la salud. Ella, a lo largo de 12 años, ha sido docente en la UNAM y en la Universidad Panamericana, en programas de licenciatura, como es en psicología y en enfermería, y así también en el posgrado. E incluye en el posgrado, perdón, incluyendo la especialización en psicología y la maestría en ciencias de la salud. Desde el 2019 forma parte del Grupo Interdisciplinario de Investigación e Innovación de Evaluación Educativa en Enfermería, como experta en diseño y construcción de instrumentos de evaluación, y ha colaborado en proyectos educativos con instituciones tanto nacionales como internacionales. Además, posee diversas publicaciones académicas y experiencias como directora de tesis de especialización, y actualmente ella se encuentra en la Subdirección de Evaluación de Posgrado y Titulación de la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativo, CEIDE. Y pues ahí ha contribuido, dentro de muchas cosas, al diseño y aplicación de procesos evaluativos que se orientan a la mejora continua de la formación en posgrado. Entonces, como ven, pues la maestra Daniela tiene muchísima experiencia y pues ahorita nos va a hablar cómo esto se enfoca hacia la evaluación de la innovación educativa. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos, y vamos ahora con nuestra otra invitada, que es la maestra Verónica Luna de la Luz. Ella es maestra en Ciencias de la Educación y licenciada en Psicología por la UNAM. Actualmente es la subdirectora de Innovación Educativa de la CEIDE. Ella también es profesora del Departamento de Salud Digital del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dentro de sus líneas de trabajo se encuentran el desarrollo e implementación de metodologías ágiles para innovación educativa, el aprendizaje activo, las analíticas del aprendizaje y la integración de la inteligencia artificial en la educación superior. Además, desde su rol como terapeuta de arte con enfoque transpersonal, ha explorado la relación entre el arte y la regulación emocional en la educación. También es integrante de la Red de Innovación Educativa, la RIE 360, así como instructora del MOOC Innovar la Enseñanza con Design Thinking, que está disponible en Coursera y que por ahí también les dejaremos el link para que lo exploren y también puedan tomar. Así que muchas gracias, Vero, por acompañarnos ahora desde el otro lado. Bienvenida. Muchas gracias, Daf. Qué gusto saludarles. Ahora, como bien señala la maestra Dafne, pues ahora de este lado para compartir un tema muy importante. ¿Qué les parece si vamos arrancando precisamente a identificar el rumbo que va a tomar este evento? Ya el evento número 39, Daf, 36. Ahí corrobórame porfa el dato, entre 39, ¿verdad? Acá estamos haciendo las cuentas, espérenos, nos faltan dedos. 36, 36, 36. 36 ya. Eh, Terminando este semestre llegaremos al 39.
Vale, bien. En este evento número 36 de la Red de Creación y Reflexión de Innovación Educativa, nos adentraremos a este proceso justamente de cómo realizar las valoraciones en estas intervenciones que tienen un factor clave. En este caso nos vamos a enfocar, por supuesto, a ese aspecto novedoso que introducimos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a conocer las estrategias y los instrumentos que están ya presentes en nuestro entorno para poder hacer este proceso. Una servidora y la maestra Daniela Cocolot le hemos preparado diferentes actividades para lograr este objetivo. Analizar e identificar estrategias e instrumentos para valorar las intervenciones educativas innovadoras. Es así que en esta sesión, en este evento, pues vamos a trabajar precisamente en este proceso de análisis. Entonces, estén muy atentos, muy atentas cuando sea el momento de trabajar en grupos. Creemos que el compartir en equipos siempre es muy interesante porque podemos conocer otros contextos, porque podemos identificar cuáles son aquellas cuestiones que nos acercan, que nos conectan con otros espacios, incluso dentro de la misma UNAM, y también una mirada hacia afuera para observar qué es lo que podemos tener para enriquecernos entre todos. Entonces, es así que vamos a ir mirando esta sesión en la ruta de estos 6 puntos. Primero haremos una exploración inicial conceptual, haremos esta revisión de lo que es este constructo, ya adentrándonos a la evaluación, este proceso tan importante que nos invita a mirar qué estamos definiendo como innovación educativa, para en un momento dado ya trasladarnos a lo que son las estrategias de evaluación de la innovación educativa que circunscriben a los instrumentos de evaluación de la innovación educativa, que es nuestro punto 3, para irnos al momento de análisis de testimonios, análisis de casos, de proyectos, de intervenciones de innovación educativa. En el quinto punto tenemos un bonus interesante por ahí. Les compartiremos alguna información relacionada con inteligencia artificial generativa. Y para terminar, pues haremos este análisis comparativo. ¿Qué pasaría si hiciéramos una evaluación sin un rumbo y luego con un rumbo ya con un instrumento? Bueno, es muy importante, aquí hago el paréntesis, recuerden registrar su asistencia en el enlace que se va a compartir a través del chat de Zoom más adelante. Estén ahí muy pendientes para que dejen sus datos y podamos emitir su constancia de participación en este evento. Y pues bueno, cedo la palabra aquí a nuestra querida maestra Dani. Adelante, Dani. Muchas gracias, maestra Vero, y muchas gracias a todo el equipo por la presentación y todo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Verán que estas 2 horas se nos van a ir como agua y la idea es más bien compartir como experiencias, conocer un poco de su propia experiencia. Por supuesto que al ser demasiados y en línea a veces es complicado recabar todo lo que nos gustaría, pero bueno, de eso se trata, de pasar un buen momento, de conversar, de compartir experiencias. Hijo, ¿estás bien? Y pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Entonces, vamos a comenzar preguntándoles y les pedimos que nos contesten en el chat. Para ustedes, ¿qué es la innovación educativa? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la han vivido? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en innovación educativa? Los leemos en el chat. Ok, tenemos acá a la maestra Meriorio, no sé si lo dije bien, renovar y adaptar mis prácticas, bien. Innovación educativa es mover saberes con herramientas de apoyo, creatividad, disrupción positiva, nos dice el maestro Francisco, buen término, cambian las estrategias de enseñanza, dice la maestra Andrea. El maestro Enrique, enseñar y aprender con una visión diferente. La maestra Estefanía, aprendizaje experiencial, mejorar. El maestro Gabriel, la maestra Juana, transformar las didácticas. Nueva perspectiva, un reto. El maestro Víctor, innovación es un proceso de actualización de métodos, técnicas y estrategias de acuerdo a las necesidades y población objetivo. Eso es un poco más elaborada, ¿no? Pero sí está bastante interesante lo que nos están diciendo. El maestro Oscar dice cambio en la enseñanza. Cambio y mejora de las prácticas educativas. La maestra Guillermina, proceso de transformación de conciencia. Qué interesante. La maestra Lucero, activar mi creatividad docente y pedagógica. La maestra Gloria, aplicar nuevas formas de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
lo nuevo en educación, herramientas para mejorar la calidad del aprendizaje, mejoras para las prácticas docente para la enseñanza y aprendizaje, innovación educativa es novedad, y presentar de otra forma el conocimiento, implementar nuevas formas de estrategias de enseñanza-aprendizaje, estrategias que involucren a todos, estudiantes y docentes, visión diferente en la enseñanza, cambio del enfoque de enseñanza y aprendizaje, hacer algo nuevo pero que tenga buenos resultados. Nada es bueno solo porque es nuevo. Eso es muy interesante, maestro Arturo. Justo, creo que es una de las frases que más vamos a recuperar o analizar en esta sesión. La maestra Patricia, usar metodologías activas. Ahí voy leyendo despacito, si me salto alguno, discúlpenme, porque van llegando muchos. El maestro Julio, la implementación de nuevas estrategias, recursos y prácticas para mejorar la enseñanza, cambio en la enseñanza, construir un nuevo método, resolver un problema educativo de una forma creativa que no se le había ocurrido antes a nadie, cuyo producto agrega valor al aprendizaje y a la organización educativa. Qué bonito. El maestro Gustavo es crear caminos donde no los había o donde pocos se habían imaginado transitar. Reflexión permanente para mejorar nuestras prácticas, crear una nueva forma de enseñar a aprender, atender a generaciones que requieren nuevas maneras de enseñanza y en espacio híbridos, reconocer nuevos contextos en la formación, favorecer mi práctica docente, innovar implica un toque de anarquía. Buena, cambio permanente que implica reflexión y creatividad desde los contextos específicos, cambios de paradigmas, nos dice la maestra Belinda. Muy bien. Enriquecer la labor docente, adaptación de las estrategias de enseñanza, enseñanza interesante acorde a las necesidades actuales y motivante. Perfecto, muy bien. Pues vemos, no sé si estás de acuerdo, Vero, que tienen un panorama muy amplio, ¿no? De la innovación, que me parece que ya han vivido, ¿no? A través de su experiencia. Así es, definitivamente, se resaltan la creatividad, la novedad, la reflexión y, pues ahí también un poquito el sentido de esta red, ¿no? La noción de la reflexión y la creatividad acá en Recrea, a todo lo que da. Hablan también de cambios de paradigma, qué interesante, Dani, ¿no? Cómo hay un cambio, no solamente en la forma de mirar la educación, sino también en la forma en cómo se proyecta, es decir, la actitud, la personalidad, el poder hacer transformaciones, pero con un toque, ya en algún momento hablaremos del perfil del innovador en educación, pero esto me detona ese punto. Sí, justo está muy interesante porque me parece que ya transitan un poco más allá de lo más básico, ¿no? Que todo el mundo a veces entiende, ay, la innovación es solo algo nuevo, o poner tecnología, o cambiar la dinámica. No, ¿no? O sea, creo que la experiencia, estamos frente a profesores, me parece expertos, yo creo que con diferentes estrategias innovadoras, que probablemente no todas se puedan definir teóricamente, pero que están ahí, ¿no? Se viven. Muy bien, muchas gracias, Vero. Exacto. Vamos a la siguiente. Ahora les pedimos que nos digan cómo saben ustedes que realmente están innovando en educación. O sea, ya vimos por una parte lo que es para ustedes y esa parte de que nos contaran y que nos compartieran para ustedes qué es la innovación educativa, pues se tiene que transformar en cómo le hacen ustedes para que nos Es que vienen compartan otras personas. tan seguros de que están innovando en términos de educación. Ahí viene lo difícil. Ahí se pone complicado, ¿no? Revisar KPIs, por ejemplo, dice la maestra Estefanía. Muy difícil pregunta. Haciendo autónomo al estudiante. Ujú. Leo artículos sobre enseñanza del derecho, me doy cuenta en los cambios de actitud, motivación, aprendizaje y desempeño. Dice la maestra Teresa, porque cada clase intento incorporar nuevas herramientas orientadas a mejores aprendizajes y nuevas tecnologías. Ajá, cuando aplico estrategias que no había experimentado antes con resultados creativos. Cuando el alumnado reacciona. Cuando hay un cambio que transforma.
Cuando el receptor estudiante expresa de forma sencilla sus conocimientos impartidos por el profesor, por las herramientas que se utilizan, cuando es atractivo o creativo para los alumnos y dicen qué chido también, verificando aprendizajes, planteando retos, wow. De primera instancia, la expresión de los estudiantes. Qué interesante, ¿no? Que ya están hablando de la expresión directa, ¿no? De los estudiantes. Conté, ok, cuando los alumnos hacen cosas diferentes y encuentran nuevos modos de aprender, cuando hay un aprendizaje que se verifica en las actividades y evaluaciones, evaluación de la experiencia del aprendizaje, por la reacción del estudiantado, cuando la disrupción concretada funciona en el aula para bien del aprendizaje o la enseñanza. A través de la evaluación, muy bien, maestra Laura. Podemos innovar dentro de nuestra aula y hay cambios. Cuando damos un paso fuera de lo que solíamos hacer y buscamos nuevas estrategias, cuando los alumnos lo manifiestan, se entusiasman y reconocen aprendizaje sin esfuerzo. Porque estoy actualizada pedagógicamente, bueno, es un nivel diferente. En mi caso, literatura, mis alumnos leen libros completos y en la mayoría de los casos los hacen con gusto y sin tanto disgusto, dice el maestro Arturo, qué bien, porque se logra algo diferente en los estudiantes, ellos lo comentan, dice la maestra Alejandra, y está de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Cuando intentamos algo que no habíamos intentado y obtenemos mejores resultados en los estudiantes, cuando el alumno se divierte y además aprende, por las diversas herramientas digitales utilizadas por mí y por el alumnado, es un impacto positivo, es atractivo, es sostenible en el tiempo y puede ser transferida a otros contextos educativos al aplicar nuevas estrategias, verificando que se refleja en el aprendizaje de los alumnos. Cuando el alumno se convierte realmente en el actor principal de aprendizaje a través de su participación, porque el proceso de desarrollo de clase ya no es como era antes, ni la evaluación, el uso de las TIC en el aula. Eso es cierto, completamente cierto. He participado, bueno, observar que hasta el más pesimista, negativo o apático se involucra en la propuesta. Sí, es cierto, eso es súper interesante. Ese es un muy buen indicador, ¿eh? Cuando la práctica se puede mantener en el tiempo y adaptarse a distintos contextos y podemos observar resultados, recoger retroalimentación y demostrar que la práctica aporta valor. Y finalmente, cuando el estudiante tiene un cambio de actitud en el aprendizaje, lo disfruta y se autoevalúa, dice la maestra Moralva. ¡Wow! ¿Qué te parece, Vero? Fuimos transitando de valoraciones subjetivas a valoraciones un tanto ya más objetivas, ¿no? Así como esta noción de qué es cuál es la reacción del estudiantado, cómo eventualmente sí ya vamos a recurrir a los procesos de evaluación del aprendizaje ya propiamente y ya hasta cuestiones más detalladas en estas últimas intervenciones. Qué interesante. Sí, súper interesante y me da mucho gusto saber que son profesores, me parece como muy perceptivos, ¿no? Están constantemente observando y leyendo al grupo y a sus estudiantes y viendo, ¿no? Cómo reaccionan y así como, bueno, ahora hice esto y a ver qué les pareció y así, ¿no? Dice la maestra Lourdes, llega un último comentario, yo me doy cuenta en que participan más activamente los estudiantes. Sí, creo que definitivamente cuando uno trabaja en tratar de hacer algo diferente, por no usar demasiado el término innovación, sí, creo que uno de los indicadores principales es la motivación del estudiantado, ¿no? O sea, ahí como que incluso se da el efecto así, pum, casi de inmediato, donde dices, ay, como que, como le mencionaba algún maestro, hasta el más apático, así como que está poniendo atención y se involucra y dices, wow, logré llamarlo, ¿no? Y entonces uno siente que está haciendo algo distinto, algo nuevo probablemente, ¿no? Exacto, vamos corroborando y vamos poniendo pues en evidencia nuestro actuar y la efectividad de nuestro proceso de intervención. Vamos a irnos justamente a este punto hacia la conceptualización de la innovación educativa, que fue nuestro primer punto de encuentro con la audiencia. Muchas gracias por su participación tan entusiasta y tan enriquecedora, lo cual nos da un panorama para irnos acercando hacia esta definición que proviene, bueno, de este latín innovatio, introducir algo nuevo a un contexto determinado. No también podemos separar esta palabra, como ya lo hemos visto en otros foros, ¿no? Innovación entre
diferentes términos, in, de incorporar algo, nova, que hace alusión a lo nuevo, y sion, que hace alusión al proceso. De tal manera que de manera simple y llana podemos decir que la innovación es el proceso de incorporar algo nuevo. Y aquí el toque final de educación, por supuesto que nos da ese contexto, que es el proceso de introducir algo nuevo a la educación o al proceso educativo. Entonces, ya una definición más clara que tenemos aquí es este proceso que permite a las personas y organizaciones cambiar sus ideas en productos, servicios o procesos ya propiamente dichos para modificar o mejorar una realidad preexistente. Muy importante, lo que queremos es lo que ustedes ya mencionaban también y destacar aquí, el que mejora, asigna un valor adicional a eso que ya está presente, que ya está dado. En tanto que vamos a tener en cada institución o en algunas instituciones algunos programas que nos van dando esta línea de cómo desarrollar innovaciones o cómo desarrollar este tipo de intervenciones. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México tenemos el programa de apoyo al personal académico que está a cargo de la Dirección General de Personal y Asuntos Académicos. Entonces, esta área nos, año con año, nos comparte pues ya la convocatoria para llevar a cabo este proceso de desarrollar estas innovaciones con apoyo económico, y es ahí en donde se define a la innovación, ¿no? Hemos colaborado con ellos de manera muy estrecha para hacer esta definición y tenerla más clara en ese sentido, que pues nos pueda dar esta orientación, esta brújula. En ese sentido, podemos aludir que para nuestro contexto UNAM, la innovación es esta implementación, ojo aquí, la implementación que no solamente es una idea, ¿no? Es la idea que está puesta en ejecución, es decir, ya una implementación de nuevos procesos, modelos, ideas, herramientas o recursos de manera creativa. Otra vez la palabra creatividad, es decir, esta palabra que nos invita a mirar lo que comúnmente hacemos o vemos de manera diferente, de una transformación lo mejor profunda que nos permita atender una situación o resolver problemas en alguno de los componentes del fenómeno con miras a favorecer el aprendizaje. He ahí el valor agregado y algo muy importante. ¿De dónde surge la innovación? De una situación a resolver o un problema a resolver o una necesidad detectada, ¿no? Algo que ya en nuestro cotidiano vamos haciendo y que detectamos que ya no está funcionando igual que antes, entonces es momento de accionar. De manera similar, dentro de este programa de apoyo al personal académico, el PAPIME, también se señala y de manera muy importante lo que es la diferencia de innovación con mejora, porque aquí la mejora es concebida como este ajuste, este cambio o actualización de aquellos procesos, modelos, ideas, herramientas, recursos o prácticas que ya están vigentes, que se están llevando a cabo, que están implementadas y en un momento dado, por supuesto, fueron innovaciones que están permitiendo nuevamente, ¿no? el toque de dónde surge la innovación, de dónde surge la mejora, para atender necesidades, ¿no? Necesidades problemáticas de aprendizaje actuales. Entonces, aquí también va a haber un punto o un valor agregado de favorecer el aprendizaje, de mejorar el proceso de enseñanza. Y por supuesto que eso nos enriquece también como profesorado. Entonces, bueno, ustedes encontrarán esta definición ya de manera más específica de Banerjee, Rowley y Sandbrook en estos 5 componentes, no son 5, perdón, estos grandes componentes del proceso de innovar, en el sentido de que nos habla de que la innovación está concebida por etapas, como lo vamos a vivir ahora. Vamos a conocer cuáles son esas etapas, que son estos pasos a seguir durante el proceso de innovación. Vamos a tener el componente social, es decir, vamos a hacer alusión a aquellos contextos o grupos de personas involucradas en el proceso de innovación. Aquí hay un componente muy importante que también nos lleva a la conceptualización de Rogers, que veremos a continuación. Y
Otro componente clave son los medios, es decir, aquellos recursos, herramientas de los que podemos echar mano para llevar a cabo innovaciones. ¿Con qué contamos? ¿No? Hace rato mencionábamos un poco el tema de la tecnología. Si bien el tema del desarrollo tecnológico nos está invitando a poder mirar innovaciones en cómo las incorporamos, necesitamos ser muy conscientes de en qué momento, cómo, cuándo utilizarlas, que realmente tengan un sentido para nuestro proceso de innovación, ¿no? Y que nos permitan, lo que ya mencionábamos, favorecer el aprendizaje. Entonces, bien, podemos realizar innovaciones con este tipo de tecnologías o sin tecnologías, ¿no? Ahí también iremos notando cuán valiosos son también aquellas innovaciones educativas que no tienen esas tecnologías convencionales, esas que ya conocemos, ¿no? Otro componente es la naturaleza. ¿Qué significa esto? El tipo de modificación que vamos a tener y que la innovación va a incorporar en ese contexto. En cuanto al tipo, es la manera en que se ofrece o materializa la innovación. Acá vamos a ver también en la convocatoria del PAPIME que ahí nos definen muy claramente cuáles son los tipos, las maneras en cómo vamos a presentar o ofrecer esa innovación o esa propuesta de innovación. Ya lo veremos también un poco más adelante. Y otro componente desde otros autores, desde estos autores, es el objetivo, muy importante, aquellos resultados que esperamos para implementar una innovación, ¿no? Eso es clave, hacia dónde queremos llegar. Estos componentes, como ya les mencionaba, el componente social está muy vinculado a lo que señala Rogers. Rogers define que la innovación es una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo u otra unidad de adopción. Aquí cobra mucho sentido esta definición de Rogers porque hace alusión justamente a la incorporación de esta innovación en un contexto determinado. Y entonces, algo que ustedes mencionaban en sus participaciones, nos decían, cómo lo perciben, ¿no? Y cómo consideran ustedes que lo percibe el estudiantado. Entonces, aquí vamos a ver que para Rogers es muy importante porque puede ser que nosotros tengamos preparada una intervención educativa que consideremos que es innovadora, pero para ellos la percepción no lo es. Entonces, necesitamos ahí conocer precisamente cómo valorar esa percepción. En ese sentido, Rogers define que hay una serie de atributos de la innovación que es importante considerar. La ventaja relativa, que se refiere a este grado en el que se percibe que una innovación es algo que mejora a lo que existía previamente, ¿no? Algo que es mejor, algo que realmente me está permitiendo aprender mejor o más, ¿no? Que es compatible, ¿no? Que es compatible con los valores, con las experiencias, con las necesidades de un grupo o comunidad determinados. Asimismo, otro atributo es la complejidad, ¿no? Se refiere al grado de dificultad que se percibe cuando se adopta una innovación. Si es algo que se percibe como algo muy complejo para esa comunidad determinada, entonces va a ser también difícil en ese mismo sentido de que lo logren adoptar o que logren hacerlo parte de, ¿no? Entonces hay que ir también midiendo el nivel de complejidad en ese sentido. Por otro lado, también tenemos la capacidad de prueba, que se refiere a la percepción sobre esta posibilidad de experimentar. Muy importante, ¿no? Que de repente la palabra experimentar o probar una innovación nos causa un poco de, pero ¿en dónde experimento, no? Pero ¿cómo le hago para probarlo, no? Que sí tengamos esta posibilidad de trabajar en un espacio controlado que nos permita poner a prueba lo que estamos diseñando, ¿no? Y que eso se perciba como que sí se puede realizar y eventualmente escalar, ¿no? Esta posibilidad de realizarlo. Y un quinto atributo es la observabilidad, que se refiere a este grado en que son visibles los beneficios de una innovación y cómo le podemos hacer para que estos beneficios se hagan visibles. Aquí vamos a echar mano de la documentación de nuestra innovación educativa. Es muy importante que lo que vayamos haciendo, es más, desde que lo diseñamos, tengamos muy documentado, muy sistematizado ese proceso, ese desarrollo. Ya lo veremos también un poquito más adelante, cómo es que esto lo vamos a ir visibilizando para darlo a conocer a las y los demás. Como ya vieron, también otro de los componentes, de acuerdo con los autores que veíamos, tiene que ver con los tipos. Y les comentaba que vamos a encontrar en este programa, en el PAPIME,
los proyectos o los tipos de proyecto que se pueden hacer, ¿no? Y en este caso vamos a tener aquellos proyectos que estén relacionados con la enseñanza de contenidos curriculares, es decir, aquellos que hagan alusión a las metodologías activas de aprendizaje, a actividades integradoras, a vinculación entre contenidos, a aquellos proyectos que fomenten el trabajo colaborativo y autorregulado. También vamos a tener como otro tipo aquellos proyectos que estén relacionados con la evaluación del y para el aprendizaje. Noten aquí muy importante, ¿no? Tanto en el enfoque cualitativo como en el enfoque cuantitativo. Y vamos a trabajar también con otro tipo, que son las estrategias de tutoría y apoyo estudiantil, identificación de estudiantes en riesgo, sistemas tecnológicos en atención. Otro tipo muy importante es la formación del alumnado con recursos tecnológicos. Esto va a complementar o apoyar a los tres tipos anteriores, tanto simuladores físicos o digitales, laboratorios virtuales, chatbots, etcétera. Algunas otras tecnologías emergentes que nos permiten acompañar cualquiera de los otros procesos. En ese sentido, noten cómo esta focalización paulatina nos está permitiendo aterrizar precisamente en lo que va a ser nuestra intervención. ¿A qué me refiero con esto? A que hacer un análisis detallado de una intervención nos va a permitir irla documentando, ir dejando este registro que eventualmente podamos precisamente evaluar, valorar o poner en consideración, incluso desde la fase de diseño. Veamos entonces ¿cuáles son estos ámbitos donde ocurre la transformación educativa? Si ustedes se dan cuenta en estos tipos que ya he presentado, nos estamos principalmente atendiendo, estamos ciñéndonos a lo que es el ámbito didáctico. Por supuesto que va a haber otros tipos otros ámbitos de innovación, el institucional y el curricular, pero para fines de esta actividad o de este evento y para fines de lo que les vamos a presentar como estrategia e instrumento, nos vamos a circunscribir en el ámbito didáctico, cuyo enfoque es en la planificación y la intervención en el aula, cuyas acciones clave tienen que ver con la construcción de estrategias didácticas y los medios para la enseñanza e instrumentos para evaluar aprendizajes. Dicho esto, entonces, vamos a acercarnos ya al terreno de la evaluación de la innovación educativa. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, inquietud, comentario. Creo que no, ¿verdad? No, por el momento no hay preguntas. Buenísimo. Bueno, nada más una pregunta Ajá. aquí del maestro Daniel, que si innovación es sinónimo de transformación. No, es una palabra, gracias Daf, es una palabra relacionada con la innovación, pero es una palabra diferente. Ajá, la innovación es un proceso que nos invita a la incorporación de algo nuevo. La transformación puede derivar o puede ser sinónimo de un cambio. Ajá, entonces sí son palabras relacionadas, pero la innovación es un concepto, un constructo más complejo, más amplio todavía que la transformación. Porque innovación puede ser, si se dan cuenta, o adjetivo, o verbo, o sustantivo, puede ser incluso todo y nada, ¿no? Siempre decimos esta analogía, pero es importante detallarlo, ¿no? Cuando hablamos de innovación nos referimos a este proceso en acción. Ujú. Gracias por compartir. Ok, gracias. Buenísimo. Entonces, vamos a ya algunas a características o algunos criterios que podemos comenzar a vislumbrar para evaluar la innovación educativa. Y bueno, es que acá también han de saber que tanto Robert como Daf han indagado en este proceso de evaluación y Roberto será acá la persona que les pueda compartir mejor este esquema, dado que es resultado de este proceso arduo de búsqueda de su parte y ya de muchísimos años, lo cual es el antecedente precisamente de este proyecto que les comentaremos a continuación. Pero bueno, si Robert quisieras complementar algo, voy a compartirles este esquema. Por supuesto que ahí muy bien recibida tu
tu complemento. Esta serie de criterios, novedad, intencionalidad, implementación, impacto y sostenibilidad, son aquellos criterios que fueron el resultado, como les mencionaba, de esta búsqueda de literatura que pueden ser estos referentes para el diseño de iniciativas innovadoras. Que tengamos esta brújula importante que nos permita determinar qué tan innovador o qué puede resultar como tal una intervención dada en este sentido, ¿no? Si tiene uno o determinado criterio. En ese punto podemos decir que algo es muy innovador o nada innovador, es como una escala gradual, o más bien lo vemos como una serie de tiene esto, pero le falta esto, pero le falta otro criterio. ¿Qué opinas, Robert? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Vero. Muchísimas gracias, por la oportunidad de explicar un poquito más sobre esto. Recuerden que siempre la innovación es sumamente contextual y que debe partir de una reflexión, ¿no? Pero no solamente una reflexión como el acto de pensar sobre un problema, sino de documentarse, de buscar evidencia, ¿no? Y de todo lo demás. Entonces, en este marco, pues todos estos elementos son parte integral de lo que pues es o quisiéramos que fuera una innovación, ¿no? La innovación más allá de buscar la innovación en sí misma, sino una forma de encontrar resultados pertinentes para la práctica. Entonces, por lo tanto, debe tener esa intencionalidad, se debe poner en práctica, debemos medir su impacto, ¿no? Porque ustedes saben que, igual que pasa con todos las innovaciones en otros ámbitos, eso es un poco de a veces ensayo y error, de varias iteraciones, no siempre sale a la primera, de hecho yo podría decirles que nunca sale a la primera exactamente, hay que estar intentando, entonces tenemos que poner en práctica estos valores de resiliencia y bueno, que se pueda sostener a través del tiempo, ¿no? Que aunque no estemos nosotros dirigiendo la actividad o incluso los elementos que en los que hayamos nosotros marcado para hacer la innovación, se pueda seguir haciendo. Entonces, siempre hay que pensar como en todos estos elementos, ¿no? Para tener una buena experiencia. Exactamente, ¿no? Todos estos puntos que derivaron o decantaron en esto que fue la estrategia para evaluar proyectos de innovación educativa en la UNAM, ¿no? Información más a detalle sobre este esquema que nos acaba de compartir también Robert un poquito al respecto, lo encontrarán por ahí si me ayudan a compartir, ya están ahí Sí, en estamos el pasando chat. los enlaces. Perfectísimo, muchas gracias, Daf. Ese capítulo, que fue el antecedente, como verán, es del 2022 y en el 2024 nos reunimos en colaboración, en una muy grata colaboración, por supuesto, con la Dirección de Evaluación Educativa de esta coordinación, que en aquel entonces tenía otro nombre, no los confundiré más con los nombres. Acá ahora la CEIDE, pues ya hace algunos años que desarrollamos esta estrategia para evaluar proyectos de innovación educativa en la UNAM con apoyo precisamente del PAPIME. Entonces, esta estrategia también les compartiremos el material a través del chat para que conozcan más a detalle. Estos gráficos me parecieron sensacionales, como en este contexto de la estrategia lo que quisimos dar a conocer es como en un determinado momento cuando nuestro interés es en incorporar un proceso novedoso a nuestro espacio de enseñanza y aprendizaje, regularmente lo hacemos en solitario, ¿no? Y nos perdemos precisamente de esa valoración de los colegas, de la asesoría pedagógica, de las autoridades, nos perdemos de esa percepción incluso del estudiantado, ¿no? Y aquí la intención es generar un espacio donde se pueda mirar como un ecosistema estructurado. Y eso es muy, muy valioso porque esto nos permite precisamente lo que veíamos hace rato, ¿no? Conocer cómo se está percibiendo esa innovación. Si ya notamos que, por supuesto, nuestra percepción es importante, ¿no? Nosotros percibimos que ellos están percibiendo, ¿ok? Y entonces necesitamos eso, hacerlo lo más objetivo posible, ¿no? No partir como de estos criterios que estén como muy difusos, sino más bien vamos a echar manos de esta posibilidad de traerlo a cuenta y de decir, es novedoso es consistente es sostenible en el tiempo y con todo esto hago y me voy
voy a regresar un poco al esquemita de acá, la reflexión, como ya decía Roberto, ¿no? Este sentido de mirar y de analizar constantemente qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, en ese tenor, por supuesto que se desarrolló esta estrategia. ¿Quién tiene que reflexionar? ¿Nosotros? ¿Quiénes más tendrían que estar reflexionando si son parte de un proyecto de innovación educativa? Aquí, si alguien quiere compartirnos en el chat. ¿Quiénes más tendrían que estar reflexionando? Los estudiantes. Gracias, Eva, por tu participación. Así es. ¿Quiénes más? Además de los estudiantes. Los docentes. Ajá. La institución, los alumnos, las autoridades, los funcionarios, los líderes pedagógicos. Exactamente. Entonces, he ahí la razón de ser de la estrategia, ¿no? La comunidad educativa, que todo el mundo nos diga, estoy exagerando, ¿verdad? Que todo el mundo nos diga cuál es su percepción sobre esta intervención. Y entonces vamos a llegar y les vamos a decir, oye, esto es novedoso para ti. Y entonces, como lo vieron al inicio, pues nos van a decir su percepción, incluso desde su constructo de innovación. Y ya dijimos que necesitamos tenerlo más claro posible, lo más objetivamente posible. Entonces, para eso vamos a desarrollar esta estrategia. Precisamente nos vamos a echar mano de estos criterios o indicadores que nos van a orientar estos resultados, esta solución efectiva de problemas en este contexto universitario y vamos a tener esta brújula más clara. Muy bien, gracias por sus participaciones, quien está al frente del aula o enseñando, quien sea, igual todas las personas, aunque no sean maestros, deben innovar, siempre estamos explicando cosas. Gracias, Andrea, nosotros docentes, el alumnado también. Y aquí entonces, noten, aquí, este esquema que preparó Notebook LM, que me pareció sensacional, porque es unir todas las miradas, ¿no? Y entonces aquí hay una mirada de el cuándo, ¿no? Los proyectos atravesan 3 momentos críticos. ¿Se acuerdan de los componentes que veíamos hace rato, ¿no? De los componentes clave que se hablaba de etapas de la innovación. Pues aquí se operacionaliza como momentos críticos, planeación, ejecución y evaluación. Así son estas fases de desarrollo del proyecto de innovación educativa. También vamos a tener otra variable muy importante. El punto 2, el pillar 2, el quién. Ya nos comentaron en el chat el quién debería de estar aportándonos esas perspectivas. Vamos a tener múltiples perspectivas desde los líderes, las autoridades, los estudiantes, la comunidad, que nos van a aportar estas diferentes lentes de análisis, ¿no? Como esta evaluación 360 que vamos a hacer sobre un fenómeno determinado. Y por supuesto, en este lado vamos a tener el pillar 3 o el punto, el para qué, los objetivos. Esto va a ser muy importante porque la evaluación aquí ya va a cobrar un sentido en función de lo que quiero obtener. ¿Para qué? Para realimentar, o sea, puedes o asesorar, puede ser una evaluación formativa, o puede ser en su naturaleza sumativa, que asigne recursos, que nos ayude a documentar para dejar en un repositorio eventualmente, que eventualmente se puede esto ir alimentando o enriqueciendo. Entonces, incluso para un premio, reconocimientos, etcétera, ¿no? En este sentido, aquí vamos a tener diferentes rutas de valoración. Esto es clave. ¿Por qué son las rutas de valoración tan importantes? Porque aquí vamos a saber, precisamente en función de nuestro objetivo, qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la ruta o el camino que necesitamos seguir? Entonces, estas figuras distintas o estas 5 figuras distintas nos van a garantizar una visión integral del proyecto de innovación que estamos desarrollando en el momento en el que se esté desarrollando, ya sea, dijimos, diseño, ejecución o evaluación, que es al final de este proceso. Vamos a tener a los líderes del proyecto,
que vamos a ser quienes estamos desarrollando el proyecto como tal. Aquí le denominamos líderes porque van a ser quienes vayan llevando la batuta de ese proyecto, de esa intervención educativa innovadora. El lente aquí es la autoevaluación, ¿no? Nos van a dar este ejercicio crítico sobre las propias acciones para mejorar o ajustar o modificar la iniciativa. Este ejercicio de autoevaluación es muy valioso y es muy necesario para nosotros, ¿no? Entonces, también tener criterios objetivos que nos permitan valorar nuestro propio proyecto, nuestro propio proceso, es muy valioso e importante. Vamos a tener estas marcas también hacia dónde seguir o modificar. Vamos a ver también a los docentes pares. En este sentido, el ente es la coevaluación. Esta perspectiva que se basa en la experiencia disciplinar al impartir clase en el mismo departamento o área, ¿no? Vamos a preguntarle a un colega que esté en nuestra propia área, pero también a otros colegas, ¿no? Aquí la invitación, como la hacemos en la comunidad de práctica para innovar la enseñanza, es que nos podamos unir entre diferentes disciplinas para conocer y aprender entre ellas, pero también para que conozcamos su perspectiva sobre nuestra propia intervención educativa innovadora. Otro punto, otra figura va a ser la autoridad o las autoridades. En este sentido, vamos a tener la lente de heteroevaluación. Los estudiantes también nos van a dar una lente de heteroevaluación y el equipo pedagógico también. Una lente de heteroevaluación. Veamos, ¿qué aportan las autoridades en esta lente de heteroevaluación? Una valoración objetiva de viabilidad institucional, ¿no? Son los quienes nos van a aterrizar un poco, ¿no? A este sentido de la normatividad, del aspecto legal, y nos van a ayudar a alinearnos a esta misión o visión y quizá a determinar si contamos con los recursos, si es que se requieren de recursos para implementar esa innovación. En el caso de los estudiantes, pues nos van a dar este conocimiento, un parámetro definido sobre la apertura y la resistencia a la propuesta, como ustedes ya nos mencionaban. Y el equipo pedagógico, aquellos especialistas en innovación educativa que nos van a permitir verificar la pertinencia teórica y el sentido psicopedagógico de nuestra propuesta de intervención educativa. Y esto se va haciendo un entramado como si fuera una especie de rubric, ¿no? Así como de, bueno, si ya tengo aquí a las figuras y entonces también tengo los tipos de evaluación y entonces también sé que me va a aportar cada uno, pues vamos a tener esta matriz integradora, este mapa maestro de responsabilidades y de objetivos. Noten, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? En todos los casos o casi en todos va a aparecer la figura del líder como el principal que va a utilizar esa evaluación para documentar. Y noten aquí cómo ya estamos yéndonos a las fases, ¿no? Ya lo vamos complejizando un poco más. Documentar en planeación, documentar en ejecución y documentar en evaluación. Y también para realimentarnos, ¿no? En todo momento esta realimentación va a ser muy valiosa. La coevaluación, otros docentes, vamos a tener la realimentación, que es muy importante para alimentar nuestra documentación. Autoridades nos realimentan, pero noten también aquí el factor interesante que aparece en juego, ¿no? En el telón, asignar recursos. Los estudiantes nos realimentan, nos dan su perspectiva, mejoramos desde este punto formativo de la evaluación y el equipo pedagógico nos ayuda a la asesoría y también en un momento determinado a documentar. Por supuesto que estas variables pueden ir cambiando dependiendo del contexto y del interés de cada una de las personas que impulsan la innovación educativa, que ya dijimos que son los líderes en innovación en educación. Estas rutas, que ustedes las van a ver con mayor detalle en estos documentos, van a guiarnos, a orientarnos hacia lo que vamos a realizar en cada una de las fases, ¿vale? Algo muy importante que resaltar aquí es que la fase 1 es esta planeación y diseño teórico en donde vamos a expresar teóricamente el proceso a seguir, ¿vale? Esto es muy importante porque aquí vamos a preparar todas las variables, todos los factores y que estén influyendo en la intervención y que pueden aumentar drásticamente la probabilidad de éxito y orientar el uso racional de los recursos antes de la implementación. Entonces es un proceso que tiene que ser muy cuidadoso. Por eso PAPIME se toma muy en serio la planeación y nos lanza una convocatoria y nos dice, piénsalo muy bien, tienes que hacer esto, lo detalla perfectamente y en un momento determinado nos hace una evaluación y noten cómo acá estaría el filtro institucional. Si nosotros lo mandamos por PAPIME, entra por aquí, ¿no? Hacemos una planeación, lo enviamos a PAPIME y nos dice,
sí o no es pertinente para otorgarte fondos, ¿no? Y aquí está la realimentación. ¿Quiénes más pueden participar? Estudiantes, docentes, autoridades. Y así nos podemos ir con cada una de las rutas. Importante, la fase 2, ejecución y ajuste en contexto. ¿Qué significa? ¿Qué es ejecución? El momento en el cual ya estamos llevando a cabo nuestra propuesta. Es estar en contacto con la realidad, ¿no? Ya poner eso que estaba escrito en la teoría a un momento de realidad. En esta fase requerimos flexibilidad para adaptar ese plan original, ¿no? Que en muchas ocasiones va a requerir, ya cuando estemos en la realidad, pues algunos ajustes, ¿no? Hacer frente a esos obstáculos tecnológicos, algunas cuestiones logísticas que, bueno, suelen ocurrir, suelen pasar, algún tipo de frustración que también ya nos mencionaba Roberto, ¿no? Algo que de repente teníamos muy ya prescrito, que tenía que salir de determinada manera y al momento de implementarlo vemos que no resultó así, entonces tenemos que buscar la manera de ajustarlo, ¿no? Acá las metodologías ágiles nos ayudan para ello. Y pues bueno, la resistencia incluso a los usuarios que no habíamos contemplado y muchos otros factores que tendremos que ir ajustando sobre la marcha. Vean las rutas activas, ¿no? El documentar, el brindar asesoría, el realimentar, quiénes participan, los líderes del proyecto, el equipo pedagógico y cómo la realimentación se va obteniendo de los diferentes roles y la asesoría del equipo pedagógico, así como la documentación de parte de los líderes del proyecto, es decir, de quienes desarrollan ese proyecto. Vamos con la fase 3. Noten este esquemita, me encanta cómo lo plantea en este punto donde ya está la planeación, la ejecución y se van uniendo hacia la evaluación, que es el momento de la valoración de los resultados, ¿no? La evaluación de este impacto, ¿no? Habitualmente hablamos de el impacto que tuvo, ¿no? Por eso estas flechitas acá que hacen como una especie de colapso acá, es como, ¿cómo impactó, ¿no? Es más que los logros, la medición de los logros, del objetivo que nos habíamos planteado. Entonces, esta fase 3 es este análisis sistemático de la información para emitir un juicio de valía. Ajá. No se trata solo de probar que funcionó y decir, sí, yo creo que todos participaron y fue muy bien. Ah, ok, sí, pero acuérdense que tenemos que documentar. Entonces, al documentar necesitamos dejar muy, muy claros por qué esa sonrisa es parte de aceptar que sí fue un buen proceso de intervención educativa, porque esa actitud, ahora ya lo voy a ir concretando un poco más, esa actitud es parte de este éxito, este impacto de la innovación educativa. Ah, porque entonces hay una evaluación del aprendizaje, una rúbrica o algo, un instrumento que nos dice que eso sí funcionó, que eso, y eso puede ser, acuérdense, una metodología, una intervención educativa con ludificación, por ejemplo, un uso de un cuestionario nuevo de evaluación, un proceso de tutorías, etcétera, etcétera. Y pues bueno, estas rutas activas, noten aquí también cómo se van haciendo más claras. Bueno, aquí se ve muy pequeñito, lo van a ver mejor en el documento. Como aquí ya al final, pues vamos a tener la intervención de varias personas. Pero bueno, todo esto se apoya, por supuesto, con un instrumento que vamos a conocer a continuación, no sin antes decirles, cuando la innovación se evalúa, adquiere nuevas dimensiones. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas perspectivas, recibimos comentarios, recibimos realimentación que nos van dando una orientación paulatina para hacer que nuestro proceso, por supuesto, se enriquezca y se adapte a las condiciones. Entonces, para diseñar y evaluar una iniciativa en la UNAM y en términos generales, también lo podemos traspolar hacia otros contextos, no basta con identificar la estructura de sus elementos aislados, sino que requiere comprender su contexto, fomentar la reflexión crítica de los actores, noten así cuántas figuras estuvieron presentes, y registrar sus lecciones. Muy importante, la documentación o el registro. En ese sentido, la evaluación sistemática es el mecanismo que transforma un experimento aislado en conocimiento institucional permanente. Entonces, no se trata solamente de hacer un experimento, sino documentarlo y sistematizar ese proceso de recepción de realimentación, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla para irnos al siguiente punto.
Vero, antes una pregunta así rapidito. Cuando Ajá. nos mostraste este esquema, ¿no? Nos pregunta la maestra Ana Rosa si todos realimentan a los docentes. Que si podemos Mm, ah, detallar un poquito más en eso. Algo muy importante, se evalúa en este caso a la intervención educativa. Aquí no tenemos criterios de evaluación de los docentes. Muchas gracias por la pregunta. Aquí hacemos la evaluación de del proyecto de innovación educativa. Aquí estoy buscando el esquemita. Acá, acá, este, este, aquí está. Entonces, en todo momento, lo que hacemos es valorar el diseño, la ejecución o la evaluación de esto, la innovación educativa, de la solución que consideramos que es efectiva para resolver un problema en un contexto determinado. Y si nos dirigimos hacia esa pregunta, sí, la intención es que con este esquema, con esta propuesta, es que sí, el centro sería esta propuesta de innovación educativa. Entonces, todas estas figuras estarían evaluando esa propuesta. Perfecto. Gracias, Vero. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Entonces creo que ya estamos listos para el siguiente punto, querida Dani. Sí, estoy ¿Gustas que proyecte? Ah, sí, sí, ¿me ayudas, porfis? Buenísimo, claro. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio después de Ay, todas las reflexiones que nos llegan a la mente y de todo lo que estamos platicando. Entonces, ahorita los vamos a sacar un poco de su esquema y les vamos a poner un acertijo y se los vamos a dejar unos segunditos, un minutito. Y después nos dicen su respuesta o a qué respuesta llegaron. ¿Les parece bien? Adelante, Vero, gracias. Buenísimo, vamos allá. Venga. Si Pablo es arquitecto, Celina es enfermera, entonces Laura es A, profesora, B, modelo, C, abogada o D, cantante. ay, oye, Dani, tantito, en lo que van respondiendo, nada más, por ahí tenemos la mano levantada. Ah, sí. Guille Rosas, maestra, porfa. Hola, hola a todas, Dani, Verónica, Roberto, ¿qué tal? Sí, yo quería hacer mención antes de que entráramos al ejercicio y no sé si va de la mano con esto que vamos a ver ahorita del acertijo, pero a mí me parece interesante al escucharles que parte de la concepción de la innovación educativa también tiene que ver con el tema del manejo del lenguaje. Por ejemplo, el tener un lenguaje más inclusivo. Yo creo que sería lindo porque voy siguiendo a Verónica y me doy cuenta que todavía manejamos la condición del sujeto en masculino. Entonces, solo quería compartir esa como inquietud, pero creo que vale la pena sí mencionarla pues porque mantenemos esa práctica, entonces también hay que innovar desde allí y hemos hecho un trabajo institucional brutal para que esto sea. Y nada, era todo solamente eso, una invitación a que también en las exposiciones pues aparezcan las sujetas porque creo que es importante. Y no sé si hacia allá se mueva el ejercicio también, ¿eh? Que haya una capa de eso en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, totalmente, ¿no? Tratamos, ¿no? Siempre de hacer un esfuerzo por hacer estos ejercicios, que yo creo que es parte de la innovación, ¿no, maestra? O sea, tratar de actualizarnos y estar constantemente dispuestos a seguir aprendiendo, a mejorar, etcétera. Muchas gracias por su aportación y la observación que me parece bastante atinada, ¿no? La maestra Eva dice, ninguna de las anteriores. No encuentro la pista que oriente mi respuesta. Pues yo creo que muchos ya le dieron, ¿no? Profesora o abogada, o sea, están entre uno y otro. Abogada, pues sí. ¿Qué les parece si vemos la respuesta correcta y el razonamiento que nos da la respuesta correcta?
Pues la respuesta, creo que no está, nos comimos la respuesta. Ah, sí, es La cierto. respuesta es todo. La respuesta, Hace la todo. respuesta efectivamente es abogada. Para los que dijeron abogada, muy bien. Y el razonamiento es que si se fijan, analógicamente, las primeras vocales y las últimas de los nombres coinciden con las de las profesiones. Pablo, ajá, tiene la A y la O en el mismo orden que está arquitecto, ¿no? Celina tiene E, empieza con E y termina con A, y Laura empieza con A y termina con A. La única opción que nos da eso es abogada. Muy bien. Un pequeño ejercicio de activación cognitiva, ¿no? Para no sentir tan pesado el tema del que estamos hablando. Y pues muy bien, si les parece bien, a modo de pequeño receso que acabo de terminar, podemos continuar. Entonces, justo en la reflexión de todo lo que han dicho, Vero mencionó, y eso que trató de sintetizar, muchísimo trabajo y muchísima información en bien poquito tiempo y con unos diagramas preciosos y todo lo que pone. Pero fíjense cómo es bien complicado hablar de lo subjetivo versus lo objetivo, ¿no? Seguramente les ha pasado. Yo creo que es un proceso del desarrollo de la identidad del profesor o la profesora, o sea, nosotros como docentes, sí tenemos constantemente la idea de estar haciendo como pequeños experimentos. Ahora voy a intentar esto. El semestre pasado no me funcionó esto, ahora voy a meter esto. Y estamos constantemente trabajando prácticamente en tratar justo de llegar a la mejora. Por lo tanto, me parece que estos conceptos de innovación y evaluación son un binomio indisoluble como docente-estudiante, ¿no? En el que constantemente necesitamos del uno y del otro para poder avanzar. Es decir, la evaluación que no incorpora la innovación muere, ¿no? Porque se estanca cuando la evaluación por sí misma y de manera natural tiene que ser dinámica. Y la evaluación o la innovación que no tiene evaluación, pues se queda en un mero intento de creo que me funcionó. Y entonces, ¿cómo pasar de esta evaluación intuitiva, de lo que ustedes más o menos nos platicaron al principio? Yo veo que funciona, yo veo que reaccionan, yo veo que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo pasamos a algo sistemático, algo objetivo y a algo que tenga evidencias, ¿no? Sobre todo de que está funcionando. Es decir, cómo recabo de estas evidencias de que está funcionando para que de manera personal yo mismo o misma como docente diga, no, creo que esto no me está funcionando o sí, voy por buen camino, ¿no? La maestra Teresa nos dice, el perfil de nuestros estudiantes ha cambiado tanto que en mí lo personal me está costando mucho mantener su motivación y lograr aprendizajes. Creo que sí, aquí podríamos abrir un espacio de lo que callamos los docentes, ¿no? De nuestras apreciaciones, nuestras dificultades. Personalmente, a mí también me ha costado un poco más de trabajo que las generaciones anteriores. No sé si estarán en la misma sintonía o coincidirán un poco conmigo, que siento que ahora nuestros estudiantes están un poco en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tienen la lab, tienen el celular, están así como unos escribiendo, otros platicando, y están como en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Incluso hace unas generaciones, yo pienso unas 4 o 5, yo podía dejar una lectura de tarea y la hacían, ¿no? Pero ahora siento que la lectura la tengo que trabajar en el aula porque nada más no se trabaja, algo pasa, ¿no? No sé si tenga que ver con la tecnología, no sé si tenga que ver con este huequito que avanzó de la pandemia. Ya me estoy aquí yendo un poco del tema, pero bueno, no es para darle voz a la maestra Tere y decirle que pues sí, a todos yo creo que nos ha costado un poco esa motivación, ¿no? Pero ninguna están al 100 y no siento que disfruten lo que hacen. Sí,
Sí, maestra, nuestro sentir, porque además juegan nuestras expectativas, y eso es mucho de lo que estamos platicando aquí, ¿no? Nuestras expectativas como profesores, nuestro sentir, la evaluación también tiene, y la innovación, por supuesto, tiene un componente afectivo. No podemos dejar el lado que yo no necesariamente siento padre al estar evaluando cosas, ¿no? O a obtener cuando obtengo ciertos resultados, tal vez no se siente bonito, ¿no? Porque no era lo que yo quería esperar o escuchar o ver en mis estudiantes, porque estoy poniendo toda la carne al asador y de pronto digo, ¿qué pasó, no? Hay algo que me está fallando. Y sí, bueno, es parte también de toda esta sistematización, de toda la innovación. Nuestro sentir también es muy importante como docentes, ¿no? Nos aprieta el corazón y siempre queremos justo que nuestros estudiantes se lleven lo mejor, ¿no? Hay momentos en los que uno dice, tal vez no se aprenda todo lo que vimos, pero con que le guste la clase, con que venga todos los días, con que se interese y pueda y seguir investigando, aunque sea después, ya con eso ya la hice, ¿no? Ahí hay otros comentarios, no sé si quieran, los leemos en un momentito después de terminar lo de instrumentos, nada más para hacer un referente, más bien un recuento de los referentes de evaluación que tenemos ya como instrumentos. Y justo hacia allá iba, ¿no? ¿Cómo pasamos de lo intuitivo a lo sistemático, de lo subjetivo a lo objetivo? ¿Y cómo es que este esfuerzo se ha traducido en esfuerzos y en trabajos institucionales para decir, todo esto que hacen los profesores tiene que verse reflejado y quedarse asentado como evidencia en algún lado? Pero eso, problema, porque la innovación, como veníamos platicando y como Vero nos enseñó, por definición propia, igual que la evaluación, no tiene un punto de referencia universal del que todos partamos, ¿no? Es decir, cada quien tiene un concepto de evaluación distinta, el que mejor le acomoda, el de innovación, lo que yo puedo hablar de innovación, etcétera, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea, como parte de este mismo proyecto y de la estrategia que Vero ya les platicó, de buscar, bueno, quiénes han trabajado, quiénes ya tienen algo muy sistematizado para que nos dé luz y para que podamos pensar en tomarlos como referentes de la evaluación de la innovación, porque además se juntan dos conceptos muy complejos, ¿no? Evaluación y innovación, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una búsqueda. Por supuesto, creemos que tal vez los modelos educativos europeos están mucho más avanzados y tal vez tengan muchas más cosas de las que no vamos a poder platicar aquí. Pero específicamente en Latinoamérica tenemos, y en México, tenemos algunos referentes muy importantes que se pueden asemejar mucho a lo que nosotros hacemos todos los días en el aula y que nos pueden dar luz también y que nos pueden dar pauta de ideas, de sistematizar, de evidencias, de ir un poco más allá de lo que hacemos de manera intuitiva, ¿no? Entonces, hicimos una recopilación y los modelos más importantes que tenemos en términos de sistematizar la evaluación de la innovación son los siguientes. Tenemos la escala I del TEC de Monterrey, el modelo de innovación educativa del Politécnico Nacional, de aquí de México también, el instrumento que creamos dentro de la CUAYED, que se llama Evalúa INED UNAM, y una rúbrica muy bonita que tiene la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a grandes rasgos les vamos a platicar en qué consiste cada una, para que los conozcan, los busquen. Toda esa información creo que está disponible en internet. Si ustedes la buscan, lo van a encontrar. Creo que está muy sencillo de localizar. Y bueno, pues el primer instrumento, que es la escala I. Ah, perdón, va a aparecer primero la de Chile. No, está perfecto, pero gracias. La rúbrica de Chile está muy padre, se las recomendamos mucho y obviamente todos estos modelos e instrumentos se los recomendamos para que los revisen con calma, se echen un clavado, los vean, los analicen. Puede ser que los socialicen con otros profesores, como decía una maestra por ahí, hagan redes, trabajen. Tal vez esto les dé una luz, ¿no? O una idea de, ah, mira, ¿por qué no le trabajamos por acá? ¿No? Esta rúbrica de Chile se llama ¿Qué es y cómo evaluar una innovación educativa? Este instrumento, porque sí está hecho como una rúbrica, lo que nos da son criterios de calidad para el diseño, la implementación y los resultados
de una innovación educativa. Y esta me gusta, bueno, personalmente me gusta mucho, creo que varios de nosotros coincidimos, nosotros y nosotras, coincidimos en que este enfoque está centrado en la evidencia del aprendizaje y en la práctica reflexiva. Es una rúbrica que pone al centro la práctica reflexiva del docente, justo lo que estamos platicando, ¿no? Cómo voy, a dónde voy, hasta qué punto estoy innovando y hasta qué, o sea, o en qué momento se distingue, ¿no? Que estoy nada más experimentando y otro ya estoy innovando y cómo lo hago y cómo lo recabo y dónde lo guardo y a quién se lo cuento y cómo me regreso a eso mismo para decir esto me funcionó y esto no. Es un ejercicio bastante complejo, ¿no? Y afortunadamente ya hay quien avanzó en poner estructuradamente todas estas ideas para que las podamos evaluar. Porque pues si no somos expertos tal vez en innovación, probablemente en evaluación se quede todavía más lejos, ¿no? Entonces tampoco se trata de cargarnos de muchas cosas para decir, híjole, no, nada me está funcionando. No, más bien tengamos la pauta para saber qué estructuras son las que nos funcionan para poder evaluar lo que ya estamos haciendo. Entonces, en este caso, la rúbrica se enfoca mucho a que no, la innovación no es solo un cambio técnico, sino que este cambio efectivamente logra mejorar las competencias del estudiantado. Entonces, tiene criterios clave, efectivamente tiene 3 fases que considera: planificación, implementación y resultados y proyección. En la fase de planificación, pues se mira qué innovar, es decir, como un paso antes, ¿no? ¿Qué podemos innovar o en qué parte de nuestra docencia o práctica docente podemos impactar innovando? La fase de implementación se refiere a cómo se ejecuta esta innovación, que es muy probable que ustedes ya lo hagan. Y en la última fase, resultados y proyección, es el después, qué cambio y cómo se mantiene ese cambio. O sea, esta evidencia de los cambios es bien, no lo creían, pero es bien compleja y a veces en una sesión algo cambió y se nos fue, ¿no? O sea, solo quedó en nuestra memoria y en nosotros mismos y nuestro discurso, pero como si no echamos a andar tal vez instrumentos que nos den más objetividad, muchos de esos esfuerzos se están perdiendo, ¿no? O no quedan tan en el impacto que nos gustaría. El siguiente, bueno, esa es la de la Universidad de Chile. El siguiente instrumento que tenemos es la escala I, no sé, Berito, es esa, el modelo del Politécnico Nacional. Este es un modelo porque además no es como un instrumento como tal. Si se fijan, vamos a tener una serie como de estrategias e instrumentos. No todos van a llegar al instrumento, pero sí hay modelos que podemos revisar de innovación educativa y uno de esos es el del Politécnico Nacional, que mira la innovación como un sistema integral, no tanto como proyectos aislados, sino como una cultura dentro de la institución educativa. Es decir, que es algo que nos tiene que acompañar a todos, como ya lo platicaban, nos tiene que impactar a todos, nos tiene que importar a todos, nos tiene que dar resultado a todos y nos tiene que hacer reflexionar a todos. Si no miramos todos a la innovación al centro o a la evaluación al centro, pues son trabajos de igualmente aislados, ¿no? De manera institucional. Este enfoque tiene 12 criterios que buscan transformar la cultura institucional y no solo la técnica docente. Es decir, el Poli dice, no solo es el docente y no solo es un proyecto, es la cultura completa y además recupera que la investigación es fundamental. Para poder hablar de innovación hay que hacer investigación y ese es un aporte que el Politécnico Nacional nos da, pero fundamental. Y tiene criterios clave de los que podemos echar a andar y tiene un documento muy bonito que los explica a todos, pero sí es una explicación bastante ardua, entonces si les interesa lo pueden buscar y leer. Está el criterio novedad, está intencionalidad, interiorización, creatividad, sistematización, profundidad, pertinencia, orientada a los resultados, permanencia, anticipación, lo que les decía, ¿no? La cultura, es decir, qué tanto la innovación permea a toda la comunidad y no solo a algunos agentes educadores, y la diversidad de agentes. Entonces, fíjense, es un modelo muy avanzado, está muy robusto, es una filosofía institucional bastante interesante que podríamos, pues tal vez, ¿no? Aplicar en muchas de nuestras actividades. ¿Le puedes poner la siguiente, Berito, por fin? Que se me hace que es ahora sí la del TEC. Ah, no, nos saltamos la escala ahí, ¿no?
Nos falta la escala ahí, muchas gracias, del Politécnico, perdónenme, del Instituto, del TEC de Monterrey. Y este es una escala bastante bonita. Muchas gracias, Daf. Ya se las acaban de compartir en el chat. Está muy, muy bonita. Tiene hasta diseño como de semáforo y en algunas cosas colores. Y bueno, este es probablemente uno de los marcos más robustos y conocidos, pero en el sector privado. Y afortunadamente, pues varias instituciones lo han tomado como referente y se diseñó no solo para medir, sino para orientar el diseño de proyectos. Entonces, fíjense, no solo hay que atender a lo que el docente nosotros como docentes hacemos día a día, sino no solo el profesorado, sino si ya hay profesores que realizan o tienen proyectos, ¿cómo orientamos esos proyectos de manera institucional? O sea, nos va pegando en cadena, ¿no? De manera institucional decimos, híjole, ¿quién va a evaluar la innovación? Pues no tenemos referentes y ahí es donde empezamos a entrar en temas institucionales para ver de dónde nos agarramos, ¿no? En este modelo o en esta escala ahí, que ya es un instrumento propiamente dicho, evalúa la innovación en 4 niveles de madurez, porque puede decir que la innovación es un proceso en desarrollo y entonces hay proyectos que están apenas creciendo o naciendo como innovación y otros que ya están consolidados como innovación. Entonces, esta escala que utiliza, les decía, tiene colores tipo semáforo para dar retroalimentación cualitativa. Tiene una serie de criterios clave que están muy interesantes, como la naturaleza de la innovación, es decir, qué tan disruptiva es. La alineación institucional, en este caso sí es muy particular, si responde a la misión del TEC de Monterrey. La implementación, calidad del despliegue y el uso de recursos. Resultados y valor, si tiene un impacto real en el aprendizaje. Y bueno, pues es el criterio que más peso tiene. Y sostenibilidad y mitigación, que es la capacidad de mantenerse y escalar. Es decir, que un proyecto pues no se quede ahí o que una innovación no se quede ahí como en desarrollo y luego muera, ¿no? Sino que pueda crecer, se pueda consolidar y se pueda mantener. Que bueno, ese es un reto bastante interesante, ¿no? Y el último instrumento que tenemos para ustedes como a modo de síntesis es el que tenemos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de la coordinación antes CUAYED, ahora CID, que se llama Evalúa INED UNAM. Y este es el instrumento, por lo menos, que tenemos más reciente y técnico, con diferencia, pues sí, que está hecho para una institución pública con grandes poblaciones y el enfoque que utiliza es una matriz de operacionalización de variables para reducir la subjetividad del evaluador. Es decir, cómo alcanzo yo incluso, porque ahora nos vamos a pasar a otro rol que es el del evaluador, cómo evalúo que algo que algo es innovador, ¿no? No porque venga del Instituto de Ingeniería y nos ponga, miren toda la tecnología que tengo, pues si yo no tengo claro los criterios que pueden definir a una innovación o a un proyecto innovador, pues puedo confundir novedad con el impacto real que tenga una innovación. Este instrumento tiene criterios clave en 7 dimensiones, que todos se van a parecer un poco, ¿no? Porque todos han partido de una misma base. Pero bueno, cada uno tiene sus diferencias. En este caso tenemos novedad, implementación, intencionalidad, impacto, sostenibilidad, ética y diversidad, que me parece que es uno de los pocos instrumentos que tiene la categoría de ética y diversidad dentro de sus componentes. Y bueno, finalmente es un instrumento que tiene, pues les contamos porque estuvimos dentro del proceso, muchos de los colegas que estamos aquí en la construcción y todo el proyecto, porque además fue un PAPIME que nos tomó como año y medio, no me acuerdo, pero fue bastante interesante con el doctor Melchor, el doctor Adrián, la maestra Pilar. Bueno, cuántas autoridades, ¿no? institucionales no participaron en este proyecto, con otras, en conjunto con otras universidades, la propia Pontificia de Chile, la Benemérita Autónoma de Puebla, la UAP, participó también el TEC, participó, me parece que alguien de la Ibero, Vero, no me acuerdo. La náhuac. La náhuac, estuvo en la náhuac y varias instituciones se dieron a la tarea de revisar antes de que nosotros sacáramos este instrumento,
lo revisaron, nos hicieron comentarios, nos reunimos como expertos, hicimos jueceos, nos dieron toda su opinión, porque obviamente pues un instrumento así tiene que responder a cualquier área, ¿no? Decimos, como en evaluación nos hemos preguntado constantemente, bueno, ¿cómo evalúas a un posgrado en artes, que al posgrado en física, que al posgrado en sociología, que al posgrado en filosofía, que al de psicología, que al de biología? O sea, cada uno con sus particularidades, pues es completamente distinto, ¿no? Entonces, no sé si alguien había levantado la mano y después ya la bajó. No sé si alguna profesora, profesor nos quiere comentar algo antes de continuar. O no lo vi. Sí, maestra Gloria. Qué No, bueno yo que... tengo más bien una duda. Les llevó 1 año y medio y esto es súper, súper laborioso. Y luego viene toda esta parte de que los pares pues lo vean, lo corrijan y te den. Pero esto se lleva mucho más de 1 año y medio. Y los papimes máximo son 2 años. ¿Cómo lo resolvieron esto? ¿Cómo le hicimos? Ah. Sí, Pues exacto. yo creo, maestra, que ya es el sello UNAM. En muchas cosas no sabemos cómo lo hacemos, pero tiene que quedar en tiempo y forma y le metemos pila así con todos. De verdad, sí fue un esfuerzo bastante grande. Y además no queríamos hacer un instrumento así súper extenso, que quedaran 20 páginas y esto. O sea, queríamos hacer algo práctico. No sé qué opine Vero, pero fue un esfuerzo bastante grande, ¿no? Así es, en este proceso, esta es la primera, y como sabe, ¿no? El proceso de iteración, es que es una palabra muy valiosa aquí para la innovación educativa, pues comienza precisamente con esto que estamos compartiendo, ¿no? En esta primera iteración, este es el primer resultado que, como bien señala Dani, pues surge de la participación colectiva, muchas personas dentro de la universidad, fuera de la universidad, con su perspectiva, profesores, profesoras, proyectos también que nos fueron de utilidad para evaluar estos indicadores. Y por supuesto que esto no está terminado, ¿no? Esto es importante. Esta es la primera iteración de otras tantas, ¿no? Recuerden este proceso flexible también de la innovación que nos vamos adaptando conforme el contexto lo vaya determinando y pues bueno, precisamente en un momento determinado tendremos ya una sesión especial para contarles de todo lo que fue el proceso de desarrollo de este instrumento, pero bueno, la razón de ser de presentarles ahora el instrumento es para tener esta noción esencial básica de estos criterios que nos permitan orientar la evaluación de intervenciones de innovación educativa, innovadores. Sí, muchas gracias. Les termino de contar muy rápido. Tiene 29 indicadores, no está tan grande y todos fueron validados. Utilizamos diferentes modelos de jueces para determinar qué reactivos se quedaban, cuáles se iban, cuáles se modificaban. Entonces no crean que fue así como, bueno, este no me suena, este sí. Y los expertos en innovación, ¿no? También los de la escala I, los de Chile nos revisaron, lo vieron y bueno, era parte de un trabajo bastante arduo, pero quedó en 29 indicadores validados que se distribuyen en 3 fases. 14 criterios quedaron en la fase de planeación, 5 quedaron en la de ejecución y 10 en evaluación. Por supuesto que este instrumento dice, por ejemplo, proyectos, ¿no? Pero a mí me parece, y lo platicábamos Vero y yo cuando tratábamos de darle orden a esta sesión y darles, ¿no? Este ejercicio sistemático, decíamos, esto lo pueden aplicar o lo pueden también utilizar los profesores y las profesoras, ¿no? Es decir, todo el profesorado, todo el que lo quiera intentar, ¿no? Tal vez con un proyecto que ustedes tengan también se vale. O sea, creo que les va a dar mucha información interesante para valorar todo esto que teóricamente o como definición teórica se ha conceptualizado, ¿no? Con la innovación. Finalmente, tenemos para cada indicador dentro de este instrumento que se llama Evalúa INED UNAM, tenemos 5 opciones de respuesta para calificar todos estos reactivos, los 29 indicadores. Oportunidad de mejora es la escala 1, moderado es la escala 2, adecuado es la escala 3, destacado 4 y no aplica, ¿no? Entonces, bueno, todo está estructurado en 3 secciones y justamente tenemos la guía, que es con lo que vamos a continuar. Perdónenme. Entonces, para cerrar, una cronología de esto que estamos presentando. Fíjense cómo es muy interesante ver, si lo vemos,
En orden o en año, por año de publicación, el modelo más antiguo o el primero de los primeros que escuchamos en México en 2014 fue el del Politécnico Nacional. Y si se fijan, no estamos hablando tampoco así de, uy, hace 20 años que estamos hablando de la innovación, ¿no? Seguramente hubo un cambio también institucional o en las políticas que nos llevó a pensar en la innovación y cómo sistematizarla y cómo evidenciarla y cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Después aparece la escala I 4 años después con el TEC de Monterrey. Luego encontramos la guía, ¿no? Que nos da la Universidad de Chile en 2019, casi atrasito de la escala I, sale, o despuesito, ¿no? Y finalmente el nuestro, pero en 2023 se publicó, pero fíjense cómo de Politécnico al que tenemos en Evalúa y NetUNAM pasaron casi 10 años. 10 años en los que estamos seguros que hay porque hemos revisado muchas instituciones, tienen mucha información. Colombia tiene un repositorio muy bonito de innovación, pero no con instrumentos, sino con algunos resultados de algunas estrategias que han implementado con innovación educativa y tienen, creo que por nivel educativo y bueno, tienen mucho trabajo hecho, pero que podamos decir, bueno, hay un instrumento o una escala o algo que nos dé más referencia, ¿no? Como un producto más tangible. Pasó mucho tiempo en el que, imagínense, tan solo para definirlo, conceptualizarlo, trabajarlo, ¿no? Etcétera, está complejo y bueno, finalmente coincide que el primero que apareció para nosotros o que tenemos como referente principal, que es el del poli, es muy amplio y todavía no se hablaba de una sistematización con instrumentos o bueno, con herramientas para instrumentar la innovación. Y el de la UNAM, que es el más reciente, ese sí es probablemente el instrumento más sencillo, más cortito, más técnico. Pero bueno, la idea no es decirles que uno es mejor que otro, por supuesto que no, sino que revisen todos. Probablemente hay uno que les hace más sentido, hay uno que les funciona mejor. Y por qué no, pues echar a andar, ¿no? Tal vez otro proyecto, la mejora, la evaluación, etcétera. Actualizar probablemente el de la UNAM sea después un proyecto a futuro. Y pues bueno, Vero, pasamos si quieres a la guía y nos vemos. Sí, Robert, adelante. No solamente decirle a la profesora Gloria que esto no está acabado, que si bien es cierto que administrativamente tuvimos que cumplir con el PAPIME en esa entrega de algunos documentos, la verdad es que nosotros planeamos este proyecto para que siga mejorando, profesora Gloria, y seguimos en eso, y yo apoyo el comentario de la profesora Teresa que nos dice que debemos unirnos entre docentes, ponerlo en marcha. Ya nos vamos a estar comunicando con ustedes próximamente porque tenemos todavía mucho trabajo que hacer con esta evaluación, queremos validarlo, queremos seguirlo modificando, entonces posiblemente decirle que pues este clase de proyectos de innovación educativa pues no tienen un fin en sí, no, sino que van cambiando a través del tiempo y se mejoran algunas cosas, cambian los contextos, entonces bueno, ahí vamos, pero no crean que es el fin, no último, sino que se puede seguir pues alimentando y queremos que lo comenten y que nos digan qué les parece y si hay que cambiar algo, pues vemos la posibilidad. Sale, nada más era ese comentario, Dani Vero. No, perfecto, Robert. Exacto, justo todos los comentarios son bienvenidos. Por supuesto que como todas las evaluaciones y las innovaciones son mejorables y la idea es que se vayan revisando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que les vamos a dar, como decía Robert, la innovación y este instrumento no es ni la evaluación se me hace que no es un fin en sí mismo, ¿no? Son medios para buscar lo que varios de nosotros, si no es que todos de nosotros buscamos, bueno, nosotros y nosotras, buscamos como constante, que es la mejora en el aprendizaje, la mejora en la educación, que tengamos mejores estudiantes, bueno, ya mejores ciudadanos, ¿no? Mejores personas, etcétera. Entonces, bueno, esto va mucho más allá de nuestras filosofías como profesorado, pero bueno, tenemos la guía, justo la que les estamos, se les va a compartir. Es la guía completa para el usuario para que conozcan el instrumento y lo podamos utilizar. Y comenzamos, si quieres, Vero, con el ejercicio que tenemos planeado. Exactamente, muy bien. Y seguramente, pues bueno, hablando de cambiar, ajustar, mejorar este proceso de evaluación, tenemos 3 proyectos que queremos compartir con ustedes
para valorarlos con este instrumento. Entonces vamos a ver 3 proyectos. Uno que tiene que ver con arquitectura, es de la licenciatura de arquitectura, se llama Del plano a la obra, de la asignatura Administración de la Construcción, aprendizaje basado en proyectos. Para eso, Daf, ¿nos apoyas por favor para compartir el resumen de este proyecto? Sí, claro. Gracias. Un segundo. Vamos a mirar un Ahí vamos. resumen de esta propuesta de intervención educativa innovadora. Por ahí los profesores de arquitectura. Ahí vamos. Nada más Claro. que esto. Y bueno, para quienes no son parte de esta área, también por supuesto que tenemos mucho que aprender y también mucho que aportar a esta área. Seguramente la interacción va a estar interesante. Y en el chat les comentamos, les están compartiendo todos los instrumentos y los documentos que acabamos de revisar. Y de nueva cuenta los invitamos a que los revisen y se interesen en echarse un clavado ahí. Ok, pues vamos con el primero. Gracias, Daf. Vamos a explorar Del plano a obra, un proyecto que está cambiando cómo se forman ¿Y se escucha? Sí. los arquitectos. Veamos de qué se trata. Y es que, ¿cómo se enseña el caos de una obra real dentro de un salón de clases? Normalmente, en clases se aprende todo por separado, presupuestos, cronogramas, recursos, pero en la realidad, en la obra, todo pasa al mismo tiempo y claro, con muchísima presión. Entonces, la gran pregunta era cómo diseñar una experiencia que de verdad reflejara ese proceso real. Y bueno, la solución es este proyecto tan interesante, Del plano a obra. Es básicamente una simulación total. Aquí los estudiantes ya no son estudiantes, son una constructora. El proyecto los lleva paso a paso por las 4 fases clave de cualquier construcción. Y no solo eso, cada estudiante tiene un rol específico, como en la vida real. Aquí está lo bueno. No es un caso de estudio perfecto. Hay imprevistos y problemas reales. El primer gran beneficio, obvio, la simulación es súper auténtica. Se siente la presión de verdad. El segundo, la colaboración. Se aprende a trabajar como un equipo profesional, no como simples compañeros. Y el tercero es que el aprendizaje es situado. Todo se basa en contextos y normativas reales. O sea, el objetivo es claro. Por fin cerrar esa brecha entre la teoría y la práctica. Así, desarrollan habilidades que les sirven inmediatamente al salir a trabajar. Son herramientas de verdad. Esto nos deja pensando, ¿qué tal si todas las profesiones complejas se pudieran aprender así? Ya estamos con el primer proyecto. Vamos al segundo proyecto de neurociencias. El proyecto se llama Neurocasos, Teoría y Práctica. Vamos a ver un método que está cambiando la enseñanza de la neurociencia. Se llama neurocasos. A ver, ¿por qué cuesta tanto llevar teorías complejas como la neuroplasticidad a la práctica real? La verdad es que hay un gran salto entre entender la teoría y saber aplicarla. Es que conectar lo molecular con la conducta es el gran reto. Hacía falta algo distinto. Y aquí es donde entran neurocasos, que le da la vuelta a todo. Se empieza por el problema. Así, quienes estudian dejan de solo escuchar y se ponen a investigar. Ese es el cambio clave. Es que pasan de esperar las respuestas a hacer las preguntas y buscar las soluciones. Ok, ¿y cómo funciona esto en la realidad? Veamos el paso a paso. El proceso es claro. Analizan un caso, investigan, formulan hipótesis y las ponen a prueba. Para que esto funcione, hay una herramienta clave, el simulador digital NeuroLab Synapsia. Aquí se pueden simular lesiones y probar terapias virtuales, viendo los resultados al instante. Al final, no se trata solo de memorizar, sino de aprender a pensar como científicos. El gran valor es que se aprende a integrar todo para resolver un problema complejo. Se desarrollan habilidades clave, dudar, crear hipótesis y sobre todo argumentar con pruebas. Muy bien, pero ¿cómo sabemos si este método de verdad funciona? Bueno, para tener el panorama completo, el éxito se mide de 3 formas diferentes.
Se hacen pruebas, se comparan sus soluciones y, claro, se les pregunta cómo lo vivieron. Y esto nos deja una gran pregunta. ¿Es así como se debería enseñar ciencia hoy en día? Tenemos el segundo proyecto. Vamos a conocer el tercer proyecto. Por ahí quizá tengamos que hacer un ajuste de actividades. Lo veamos, el tercer proyecto de sociología, jugando con Pensemos en el esto. lenguaje. ¿Cómo se enseña pensamiento crítico en clases universitarias enormes? Bueno, aquí va una solución genial. Vamos a ver el problema, la solución que encontraron y, claro, qué tal les funcionó. Todo esto pasó en una facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde surgió este desafío. Y no era fácil, ¿eh? Eran 5 grupos de 60 estudiantes cada uno. Muchísima gente. El gran problema era cómo evaluar de verdad el pensamiento crítico con tantos alumnos a la vez. Es que los métodos de siempre se quedaban cortos, poca interacción y casi nada de práctica real. Y de ahí nació la solución, una intervención gamificada que duró 4 meses. ¡Un juego! Básicamente es usar la lógica de los juegos para motivar, pero en un salón de clases. Los objetivos eran claros: mejorar la argumentación, aplicar la teoría y que todos participaran activamente. Así que los estudiantes se volvieron actores sociales en equipos, compitiendo en un juego semestral. El proceso se dividió en 3 fases: desarrollo, consolidación y una gran evaluación final simulada. El cambio fue radical. Se pasó de solo escuchar en clase a participar y pensar activamente. El valor que esto agregó fue clave. El curso se sintió mucho más coherente y motivador. Y para medir el éxito, usaron rúbricas y, lo más importante, la opinión de los estudiantes. Al final, se creó un ambiente de aprendizaje mucho más cohesivo y, sobre todo, estimulante. Y esto nos deja pensando, ¿será que el juego es el futuro de la educación universitaria? Buenísimo. Ya tenemos el panorama de los 3 proyectos que vamos a valorar con este instrumento. Muchas gracias por ello. Aquí son proyectos que profesores, profesoras podemos estar realizando en esta u otras disciplinas. En este caso, hemos decidido que ya no nos iremos a equipos, dado el tiempo, pero sí nos interesa que hagamos la evaluación de estos proyectos. Entonces, vamos a focalizar nuestra atención en el primero, en el de arquitectura, que como habrán escuchado en el discurso, está en una fase de diseño. Entonces, voy aquí a quitarles esta pantalla, 2 segundos, y me voy a ir precisamente a lo que es nuestro caso 1, que es este, un poquito ya más descrito con detalle. Encontrarán en el chat, ahí también, si nos ayudan a compartirles este archivo con mayor profundidad de descripción de este proyecto. Aquí lo tienen en el chat. Bueno, en breve lo tendrán. Acá estará. Y algo muy importante, mientras todavía no llega, nos dicen por acá, Eva, vamos a ir conociendo esta ficha, ¿no? La ficha general, la descripción general, la asignatura, la metodología, utilizar un aprendizaje basado en proyectos, en la modalidad presencial, en 2 grupos de 40 estudiantes, recordemos Facultad de Arquitectura, está en la fase de planeación, planificación. El tipo de intervención, como lo veíamos hace rato, tiene que ver con la propuesta didáctica para la enseñanza de contenidos curriculares. Aquí está el desafío o reto educativo, objetivo de la intervención innovadora, la descripción de la intervención, las acciones clave que ellos están considerando para implementar la propuesta de solución innovadora. Ellos, como verán, son profesores, profesoras, pero todavía no le colocamos ahí los nombres, ¿verdad? Está anonimizado. Valor agregado de la experiencia, algo muy importante que considerábamos desde el inicio de este evento, y por supuesto de qué manera se va a evaluar el objetivo, de qué manera vamos a conocer el impacto. Entonces, aquí lo tienen, ya se les hicieron llegar. Muchas gracias, Robert de Jazz. Y ustedes, por favor, ayúdenos a evaluar aquí, hagan una evaluación de este proyecto, una primera evaluación con esto que vieron en el video, con esto que está aquí en este archivo.
junto con el formulario. Me voy a ir al formulario. ¿Qué tenemos en el formulario? A ver, fase 2. Vamos a caso de acá. Mientras les comparto, Vero, si estás de acuerdo en la guía completa del instrumento Evalúa Inés. Claro. Excelente. Para que tengan todos los documentos y materiales que estamos revisando ahorita. Ahí está el formulario, Listo. que es la misma información, ¿no?, que tiene el instrumento. De higiene. Exactamente. Lo que ustedes están viendo en pantalla es el formulario en la fase de planeación, que como comenta Dani, es parte de esta guía general de evaluación de la propuesta de innovación educativa y en este sentido, que tiene los 14, lo voy a poner como acá está, para que lo podamos ver mejor, que tiene los 14 criterios que se consideraron para la evaluación de esta fase, en sus 4 niveles de desempeño y con un NA de no aplica. Aquí recibimos sus respuestas, por supuesto. Pueden conocerlo, conocer este panorama. Claro que sí, nos dice Lucero que quieren ver nuevamente el video. Vamos allá. El del caso 1, ¿verdad? Ajá, por favor, Daf. Vale. ¿Este formulario serviría para cualquiera de los 3 casos? Sí, aquí el foco es que lo vamos a utilizar para el diseño. Si cualquiera de estos 3 casos, si todos los 3 casos nos dice, aquí está mi propuesta de diseño, entonces sí podemos evaluar esta fase de diseño. Si solamente nos dan los resultados o nos dan la última fase, vamos a evaluar solamente esa fase. Eso es lo interesante también del instrumento, que podemos evaluar el todo o evaluarlo de acuerdo a cada una de las fases. Gracias, profesora Gloria. Vale, pasamos al video. Vamos a explorar Del Plano a Obra, un proyecto que está cambiando cómo se forman los arquitectos. Veamos de qué se trata. Y es que, ¿cómo se enseña el caos de una obra real dentro de un salón de clases? Normalmente, en clases se aprende todo por separado, presupuestos, cronogramas, recursos, pero en la realidad, en la obra, todo pasa al mismo tiempo y claro, con muchísima presión. Entonces, la gran pregunta era cómo diseñar una experiencia que de verdad reflejara ese proceso real. Y bueno, la solución es este proyecto tan interesante, Del Plano a Obra. Es básicamente una simulación total. Aquí los estudiantes ya no son estudiantes, son una constructora. El proyecto los lleva paso a paso por las 4 fases clave de cualquier construcción. Y no solo eso, cada estudiante tiene un rol específico, como en la vida real. Aquí está lo bueno. No es un caso de estudio perfecto. Hay imprevistos y problemas reales. El primer gran beneficio, obvio, la simulación es súper auténtica. Se siente la presión de verdad. El segundo, la colaboración. Se aprende a trabajar como un equipo profesional, no como simples compañeros. Y el tercero es que el aprendizaje es situado. Todo se basa en contextos y normativas reales. O sea, el objetivo es claro. Por fin cerrar esa brecha entre la teoría y la práctica. Así, desarrollan habilidades que les sirven inmediatamente al salir a trabajar. Son herramientas de verdad. Esto nos deja pensando, ¿qué tal si todas las profesiones complejas se pudieran aprender así? Y ya tenemos el primero. Muchas gracias, Daf. Acá también vamos a ir ya colocando el enlace de registro de su participación. Quizás solamente podamos comentar esta propuesta. Aquí ya está el formulario de registro de asistencia en el chat para que registren su asistencia y reciban su constancia.
Muchas gracias por ello. Sabemos que están también ahí revisando el proyecto y respondiendo. Ya tenemos algunas respuestas. Muchas gracias por ello también. Y por cuestiones de tiempo, ¿cómo ven, equipo, que podamos comentar este y hacer un cierre? ¿O vemos otro que nos alcanzará el tiempo? Ya saben, nos vamos ajustando porque la charla estuvo muy interesante, en tanto que este tema, como bien lo señalaban en el inicio, es muy importante de explorar a detalle, y por supuesto eventualmente podemos hacer ya un ejercicio más a detalle de conocer y de utilizar el instrumento para evaluar los proyectos. Sí, pues si me permiten, yo propongo que veamos mejor y analicemos estas respuestas. Creo que sería pues enriquecedor para todos, ¿no? Que empezamos a discutir, pero bueno, es mi opinión, lo que opine también el resto del equipo, pues bienvenido. Sí, probablemente sea lo mejor y pues no sé, tal vez si los profesores dicen sesión 2, hacemos una sesión 2. Buenísimo. Vamos a la sesión 2. Excelente. Como ven, nos vamos ajustando conforme a las necesidades y a lo que la vida nos va poniendo, ¿verdad? Entonces, venga, que vamos a conversar entonces en torno a esta evaluación con esta fase, este instrumento. ¿Qué opinan? ¿Cómo les fue? Así, sesión 2. Hagamos una sesión 2, por supuesto. Em, Nos dicen, ¿podemos ver uno más? Claro que sí, aquí ya nos quedamos con ganas de uno más. Ok, perfecto. Si podemos, entonces les vamos a compartir los otros dos casos para que ustedes los revisen, y les compartimos también los otros dos enlaces, que son el cuestionario completo de Innovanet, Evaluinet UNAM, ¿vale? Para que ustedes puedan hacerlo en su momento y conozcan los criterios de cada uno de estos que están en la guía que compartimos, pero en el formulario lo que tienen es que son dinámicos, que son interactivos. Gracias, José. ¿Ya están acá? Sí, ¿Listo? además el formulario ahora lo practican, lo ven, se ponen el papel de evaluadores, ¿no? Bueno, evaluadoras y evaluadores, que también es muy, muy interesante. Exactamente. Eso es muy importante. Y por aquí también les compartiremos el formulario para cada una de estas fases. Habrá notado que el caso 2 corresponde a la fase de ejecución, de implementación. Entonces, lo que vamos a ver en este caso ya es un proyecto que está en desarrollo. Incluso lo que van a notar es que en el discurso se habla de estamos haciendo, ¿no? Estamos realizando, y se va a los criterios que conforman este formulario, se va a ir orientando hacia la evaluación de ese estamos haciendo. Y el último, en el caso 3, corresponde a la fase de evaluación. Es decir, cuando ya tenemos resultados y queremos evaluar, terminar justamente con ese cierre y conocer cuáles son esas formas de reencauzar nuestra propuesta de innovación educativa. Aquí nos pide nuevamente el caso 1. Exactamente. Requerimos hacerlo con pausa. Y por acá también, no queremos confundirles con el registro de asistencia. Entonces, un poquito más adelante se los compartiremos, los 3 formularios conjuntos. Por favor, si nos apoyas con eso, José, para que los tengan a resguardo y vean cómo esto pues también nos ayuda, porque al final tenemos un apartado que dice comentarios y opiniones aledañas, ¿no? Que pudieran ser complementarias para el proceso de evaluar. Bueno, pues creo que hasta aquí vamos bien. Creo que sí, algún comentario, alguna duda. Para las personas que ya compartieron sus resultados acá en la fase 1, ¿qué opinan? Vamos a regresarnos un poquito al caso 1. ¿Qué opinan? ¿Cómo les fue con la evaluación
del proyecto de arquitectura con el instrumento? ¿Les orientó? ¿Les fue mejor? ¿Cómo vieron? Es ¿Fue que, es más que en fácil de una, evaluar? en Ajá. una fase de planeación, hombre, pues uno tiende a esperar lo mejor y les pones la mejor calificación, en principio, porque Hay es que la de ser alentador. planeación. Sí, muy bien, profesora Gloria, ¿no? Es motivante, me vamos a ajustar esto pequeño, pero sí, ok, muy bien. Lo importante también es que les damos un aliento, pues, les damos estas motivaciones, pero a que estén sustentadas, ¿no? O sea, que ya sabemos que específicamente en dónde podemos hacer notar esta fortaleza que tiene el proyecto, por ejemplo. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia de haber realizado la evaluación? Acá nos ponen en el chat, pero en el caso 1 los reactivos me ayudaron a ver qué hace falta describir de manera precisa el proyecto. Eso a su vez me guía para la descripción adecuada de mi proyecto de intervención. Ujú. Qué valioso, ¿no? Porque además este instrumento no solamente ayuda para el momento en el que ya terminamos, sino para el momento en el que queremos comenzar, que a veces empezar en la página en blanco es como, pero ¿de dónde, cómo empiezo, no? ¿Cómo lo estructuro? Entonces, esta guía les puede ayudar precisamente a dar ese comienzo, a pensar de, ok, necesito este criterio, también considerar como esta serie de mapa de ruta. Ujú. Ok. Buenísimo. Nos dicen que se revisará con calma, con la guía. Muy bien. El caso es muy sintético y bien enfocado. Al evaluar resulta fácil identificar los elementos que se evalúan. Gracias, Ana Rosa. Muy bien. ¿Es posible que nos envíen los 3 formularios para evaluar los 3 casos? Sí, aquí ya José ya se los compartió en unos mensajes arriba. Si nos ayudas, por favor, a volverlo a poner. Muchas gracias. Ahí está. Y pues bueno, les habíamos comentado de un bonus, ¿se acuerdan? Ahora ya en este mundo de la IA, también les compartiremos la presentación porque nos podemos apoyar, por supuesto, para evaluar nuestros propios proyectos con estas herramientas. Por supuesto, la de su mayor confianza, la que a ustedes les sea más útil, más valiosa, vamos a utilizar herramientas como esta, Gemini, Copilot, ChatGPT o DeepSeek, y aquí vamos a colocar estos prompts. Si estamos en la fase de diseño, vamos a incorporar información en relación con algunos de los criterios que ustedes ya conocieron en esta primera fase del instrumento. Para cada criterio le vamos a pedir que la IA nos diga el nivel, nos dé una breve justificación, más un área de mejora, ¿no? Para un área de oportunidad y nos lo comparta en una tabla. Y vamos a colocar aquí el proyecto, ¿no? Aquí vamos a poner una descripción general de ese proyecto. Para la ejecución vamos a tener este prompt, también se los haremos llegar en esta presentación para que ustedes coloquen aquí el nombre del proyecto y en este espacio la descripción de su proyecto, ¿no? Entonces que también podamos tener este diálogo con estas herramientas para que nos den pues una noción sobre cómo orientar o mejorar nuestra intervención educativa innovadora. Entonces, bueno. Hasta acá, creo que ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias por participar tan activamente. Disculpen que hayamos estado tan entusiastas en el diálogo y el ejercicio lo habíamos dejado aquí un poquito con esta expectativa de qué es lo que viene, ¿verdad? Y ya con las ganas de la segunda sesión. Pues ha sido un gusto, Dani, colaborar contigo. Muchas gracias por ser parte de Recrea en este evento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues por todos los expertos que nos acompañan, que bueno, somos colegas, ¿no? En esta tarea tan importante y apasionante. Gracias. Bueno, pues nuestra parte no nos queda más que agradecer
Querida Vero, querida Dani, muchísimas gracias por ser nuestras ponentes expertas el día de hoy con este tema, que les dije que iba a estar muy bueno y iba a ser muy interesante. Dani y Vero han estado trabajando por mucho tiempo ya esos aspectos, tanto de innovación educativa como la parte de evaluación por separado y ahora también en conjunto, también desde hace varios años. Seguimos trabajando acá en la CEIDE, estén por favor pendientes de las redes sociales de la CEIDE, de la página de publicaciones. Estamos trabajando un libro, un capítulo de libro sobre evaluación de la innovación educativa, que va a salir seguramente a finales de este año, donde podrán enterarse de más cosas que estamos haciendo. Entonces, no olviden registrar, por favor, su asistencia, no se vayan sin antes eso. Y pues gracias a todas y todos ustedes, que básicamente son pues, la parte más importante de Recrea. Ustedes son quienes hacen posible cada uno de estos eventos que se dan de manera mensual. Entonces estén, por favor, pendientes del siguiente evento que se va a desarrollar en el mes de abril. También tenemos ahí a una invitada muy especial. Ya después vamos a contactar a Vero y a Dani para esta sesión 2, ¿no? Que está pendiente. Ya les diremos qué onda con eso. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y todos por participar, por estar el día de hoy con nosotros, por darse el tiempo. Sabemos que las agendas siempre son complejas, siempre son difíciles, ¿no? Pero si en algún momento no pudieron ver alguna parte y quieren revivirla, van a estar en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de la subdirección, Caleidoscopio de Innovación Docente. Ahí nos pueden seguir, ahí va a estar colgado este evento y así como todos los otros anteriores y muchos otros eventos, recursos y actividades académicas que también tenemos acá. Entonces, para que estén ahí también al pendiente. Entonces, pues muchísimas gracias a todas, todos los que se pudieron conectar el día de hoy y Daf, ¿no? Pues ya hay que cerrar el evento. Sí, muchas gracias. Gracias de nuevo, Dani, Vero, a todo el equipo aquí presente, todos los miembros de la red. Y bueno, pues nada más para aclarar un poquito, todos los materiales que vimos el día de hoy y la presentación se les hará llegar a través del boletín. Así que si no se han unido a la comunidad Recrea, por favor, únanse para nosotros tener el registro de sus correos y poder enviarle todos los materiales, todo lo que se vio en la sesión de hoy, se los compartiremos por ese medio, así como el enlace también a la sesión del día de hoy que estará en YouTube y a todos los demás eventos y más noticias sobre innovación educativa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer y esperarnos vernos el siguiente mes. Muchas gracias. Excelente noche. Hasta luego. Déjame ponerles el enlace del caleidoscopio de innovación docente para que lo tengan ahí. Sí, Gracias claro. también a nuestros prestadores de servicio social, a Citlali, a José y bueno, a Jazz también que estuvo ahí también apoyándonos con el evento. Entonces, muchísimas gracias, que tengan bonita noche. Gracias Muchas gracias. a todas y a Linda todos. noche. Hasta luego. Bye. Estén bien. Hasta pronto. Gracias por todo, hasta pronto. Nos vemos el siguiente mes.